con Carlomagno Salcedo, miembro de Todos por el Perú, agrupación que lanza la presidencia de la República a Julio Guzmán. A propósito de lo que ha venido ocurriendo respecto de dichos y desdichos manifestados por el candidato a propósito de la unión civil, a propósito de la consulta previa, en fin, que los adversarios pues utilizan como munición en su contra. Entonces la inquietud que muchos tenemos es ¿por qué está ocurriendo esto? Julio Guzmán debería estar pues exultante, eufórico, bañándose en teflón con el crecimiento en las encuestas, digamos, y anda más bien nervioso. Exitosa. Carlomagno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué tal? Gracias, Juan Carlos. Una primera cuestión que hay que hacer es que, digamos, cualquier candidato, cualquier persona eventualmente puede cometer alguna falta de precisión, algún lapsus, ¿no? Y sobre los dos temas que has tú mencionado, en realidad no hay ninguna contradicción. El tema de la unión civil, que fue el asunto que se levantó en un primer momento, obedece a que en un contexto determinado, cuando en el partido aún no se había tomado una decisión sobre qué hacer con un tema que es tan espinoso, que genera tantas pasiones, considerando además que dentro de Todos por el Perú hay un sector vinculado al movimiento evangélico, que obviamente tiene una postura, ¿no?, crítica, claro, respecto a la unión civil. Cuando el candidato fue requerido, él dijo, bueno, yo tengo una opinión personal, pero digamos... Pero no la decía, ese era el problema. Bueno, si él lo hubiese dicho, yo estoy personalmente a favor, pero el partido no lo señala, en consecuencia no lo puedo lanzar como propuesta, yo creo que no pasaba nada. En todo caso son opciones, pero ¿qué es lo importante? Que en el plan de gobierno, que finalmente es el compromiso que Todos por el Perú le ofrece al país para pretender ser gobierno, allí de manera explícita se menciona la cuestión de la unión civil, se menciona una serie de aspectos vinculados a los derechos de las minorías en general. Entonces es una situación que se ha zanjado, que ya está puesta explícitamente y respecto de lo cual no hay ninguna controversia, ¿no? Ya se terminó de sentarle una posición y está en el plan de gobierno. Y para tenerlo claro, ¿cuál es la posición final de...? Estamos a favor de la unión civil. Estamos a favor de la unión civil, está en el plan de En los alcances patrimoniales, como estaba planteado con el proyecto. Básicamente como estaba planteado en el proyecto de Carlos Brus, que creo que hay que reconocerle que en su momento hizo un buen papel al presentar un proyecto que, digamos, era viable, ¿no? Por lo menos tenía más viabilidad que otros proyectos, ¿no? Entonces, y no irían más allá, digamos. Lo que se ha aprobado es unión civil. Unión civil en los términos que tiene beneficios vinculados al patrimonio, temas hereditarios, cuestiones de asistencia mutua, deberes recíprocos entre la pareja, ¿no? Que es finalmente un aspecto fundamental para que una pareja viva, ¿no? Y qué es lo que le interesa, ¿no? O sea, el proyecto de vida de las personas está ahí, en que se les permita hacer una serie de cuestiones que ahora están impedidos de hacer, y que un proyecto, por ejemplo, como el de Unión Solidaria, que planteaba como alternativa el fujimorismo, no iba en ese sentido, ¿no? Entonces creemos que el proyecto de unión civil es un gran avance para ir, digamos, siendo una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? En el caso de la consulta previa, ¿fue un error? En el caso de la consulta previa, verbal, una primera cuestión que hay que precisar es que también está incluido de manera expresa en el plan de gobierno, con una salvedad. O sea, desde nuestro punto de vista, la consulta previa ha tenido diversos problemas en su implementación. Ciertamente hay sectores que son muy críticos a cómo se está implementando la consulta previa. Este gobierno ciertamente ha avanzado en cuanto a que ya se tiene una ley, un reglamento, y lo que pasó en la entrevista donde nuestro candidato, lo que él quiso hacer es enfatizar en una medida complementaria, alternativa a la consulta previa, que es fortalecer una oficina dentro de la PCM que se encargue de la solución de las controversias, ¿no? Y que se ponga como un árbitro neutral, que no sea el guachimán de la mina, sino que sea en verdad un negociador, un intermediador, que logre que ambas partes, la inversión minera, por ejemplo, y las comunidades, ambas queden satisfechas, ¿no? Entonces, al enfatizar esto, obviamente se cometió lo que puede ser pues un lapsus eventualmente, pero lo importante es que inmediatamente esto se aclaró, se precisó. Y yo creo que algo muy importante en la cultura política, Juan Carlos, es que cualquier persona que eventualmente dice algo que no está preciso, no está claro, que se presta confusiones o que es incluso algún error, pues lo que tiene que hacer es aclarar, precisar, corregir. Sí, yo creo que al final la reacción ha sido positiva, digamos. Entonces yo creo que eso es lo importante. Es más... Pero obviamente tiene que cuidarse porque van a buscar que mostrarlo como alguien pues dubitativo, que no tiene las cosas claras, que se desdice, que se dice una cosa, después dice otra. Ese es el perfil que le quiere construir los adversarios, ¿no? Obviamente es parte del juego político. O sea, ahorita ciertamente nosotros hemos percibido que existe una campaña de diversos sectores. No, claro, ya está en el blanco. Está en el blanco. Y obviamente la idea que quieren venderle al elector es Ahora, al comienzo los golpes lo van a ayudar. ¿no? Lo van a ayudar.
para lo pronto, a ser conocido, que era el gran pasivo, digamos, que él tenía como candidato, un 60% creo, si no recuerdo mal, en la última encuesta decía no conocerlo. Sí, yo creo que eso se ha minorado. Entonces los ataques lo hacen conocido, pues en ese sentido... Bueno, ciertamente le dan una presencia mayor a la que gente tenía. dice, ¿quién es este Guzmán al que están atacando tanto? Entonces por lo menos averigua y se entera. Sin embargo, mira la naturaleza de los ataques, ¿no? Y yo te lo comparo con el candidato Acuña, que también en su momento fue objeto de muchos ataques y también le ayudó, pero hay que ver el tipo de ataques, ¿no? O sea, a nuestro candidato, ¿de qué se le cuestiona? Oye, tú has dicho algo sobre la consulta previa y ahora no está claro, y el tema de la consulta previa de repente en una semana se pone en la agenda y todo el mundo habla de un tema que hay que hablar. O le cuestionan temas sobre la unión civil, ¿cuál es tu posición? Y de repente el tema entra en la agenda. O sea, qué bueno pues que los cuestionamientos sean una oportunidad para que todos los demás actores también se pronuncien, ¿no? Y empezar a medirlos, ¿no? Hay quienes me dicen que Guzmán está nervioso porque le ha salido alguien que le dispute el centro, pues, que es Alfredo Barnechea, que también está empezando a aparecer, digamos, ¿no? Entonces va a competir por el mismo nicho. Bueno, yo saludo la presencia El factor sorpresa de repente lo pierde, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la campaña. Hasta el momento le está quitando votos a PPK. Por lo menos eso parecen deducirlo las encuestas. Eso parece ser. Ahora, hay una cuestión que sí es importante, ¿no? Y tú has dicho algo fundamental cuando comparas de alguna manera el nicho de mercado de Barnechea al de Julio Guzmán. Ha habido también en algún momento una campaña propiciada de ciertos sectores de querer etiquetar a Julio Guzmán como el PPK joven, un candidato de la derecha, ¿no? Y eso es una cuestión... Bueno, pero él mismo lo decía. Bueno, lo que... Alguna vez le decía algo, le decía, bueno, a mí me han dicho tal, PPK joven, no sé qué, ya era su... No, lo que él ha dicho es cómo lo han etiquetado otros. Pero se encargaba pues, de subrayarlo, digamos. Estaba feliz con la chamba, creo yo. Yo creo que no. En todo caso, es más, es el propio PPK en realidad el que ha querido decir, oye, no, Guzmán es el PPK Junior, ¿no? Es mi clon. Es mi clon, entonces voten por mí. Hay un interés de ciertos sectores de una derecha más conservadora tipo PPK de decir, oye, no, este es igual a mí, entonces vota por mí. Y yo creo que no es así, y la manera de determinarlo es viendo los planes de gobierno y viendo cuál es el énfasis en un aspecto que es, Juan Carlos, y tú esto lo sabes muy bien, determinante para saber cuál es tu línea, si estás a la derecha, a la izquierda o en el centro izquierda, y es qué rol tú le atribuyes al Estado y en su relación con el mercado. Y si uno ve el plan de gobierno de Todos por el Perú, va a ver que no es de ninguna manera un plan de derecha, es un plan que pone mucho énfasis en un rol del mercado Estado, no intervencionista. Por eso es que digo yo que Barnechea sí le va a disputar, ¿no?, el mismo sitio. Bueno, eventualmente en todo caso será bueno en confrontar las posiciones, o sea, ver cuál es la mejor de todas. Yo saludo la presencia de Alfredo, es un excelente candidato, pero una campaña tiene mucho más que el candidato, ¿no? Una campaña tiene que ver también cómo se hace un trabajo, cómo se llega a la gente. Lo importante es que al final gane el mejor. Y yo creo que si hay una línea divisoria que hay que establecer, Juan Carlos, es que hay un conjunto de candidatos que yo creo que sí serían muy nocivos para el país. Y ese conjunto de candidatos tiene que ver precisamente con el evento que está realizándose en la Universidad del Pacífico, entre ayer y hoy, con la cuestión de la corrupción. Y yo creo que ahí sí hay una línea divisoria muy tajante que hay que hacer con todos aquellos candidatos que de una u otra manera tienen vínculos con la corrupción y que de manera paradójica hablan de lucha contra la corrupción. Y yo creo que sí hay otro conjunto de candidatos que no tienen ese lastre, ¿no? Entonces sería preferible pues una competencia de ideas, de proyectos, de propuestas, ¿no? Lejos de estar en una competencia de quién es el más corrupto, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión importante, ¿no? Y lo que nosotros decimos, hay una idea central que me parece es para luchar contra la corrupción, más allá de lo que nuestro candidato va a exponer al final del día en la Universidad del Pacífico, yo creo que la lucha contra la corrupción de alguna manera empieza por casa. Es decir, es un poco paradójico decir, oye, ¿cómo va a luchar contra la corrupción alguna organización política, alguna candidatura que está lastrada por la corrupción? Sería como dispararse a los pies. O sea, eso es lo primero, y esto es algo fundamental, ¿no? Más allá de las políticas técnicas específicas que vayan a haber. Entonces yo creo que eso es una cuestión que nosotros también ponemos de relieve, ¿no? Nuestra candidatura, la gente, el equipo que rodea a Julio Guzmán, son gente que nos hemos esmerado en que no tengan manchas de corrupción. Y lo otro es establecer controles, ¿no? Porque ninguna organización obviamente puede ser libre de que se te metan los corruptos. No, claro. Lo que hay que establecer es controles para evitarlo, sancionarlo, ¿no? Y cortar de raíz si es que ocurre alguna situación, ¿no? Su estrategia regional lo lleva a qué lugares en los próximos días? ¿En dónde está poniendo énfasis en su campaña? En realidad, bueno, yo ahorita no tengo la agenda, pero sí ya se han hecho y se van a seguir haciendo muchos viajes a todo el país. No hace mítines, ¿no?
digamos, nosotros tuvimos un conato de meeting el día de la presentación de nuestra candidatura ante el jurado electoral especial, que fue transmitida por muy pocos medios, fue en un balconcito, claro. Que fue muy simpático. En realidad lo que se ha priorizado es la visita, digamos, a los espacios donde está la gente, a los mercados, a las calles, a los microbuses, etcétera, ¿no? Que es un trabajo que no solo hace nuestro candidato, sino nosotros contamos con un poderoso motor que son los jóvenes morados. Ellos se han comprado el pleito no solo en Lima, en todo el país. Son los jóvenes morados los que, digamos, son el principal combustible de esta campaña, ¿no? Y eso nos llena de aliento, eso nos da mucho ánimo, saber que la juventud, que es la fuerza viva de la sociedad, ¿no? Ellos están con nosotros, ¿no? Ahora, la situación, más allá de que evidentemente hay diferencias ideológicas en las diversas candidaturas, y efectivamente yo sí creo que Julio Guzmán apunta más a un centro, al igual que Barnechea, y comparte, o sea, hay varias variables en juego en una campaña electoral, una de ellas es la ideológica, otra es cuán cerca o lejos están del establishment, y en ese sentido, más bien Keiko, Acuña, Guzmán, Barnechea son los que están a un lado, y en el otro están Alan García, PPK, mucho más afincados en el statu quo. Va a depender de cuál de esas variables el pueblo la considere más importante para ver cuál va a ser el resultado. Eso aún no está definido, falta mucho trecho aún para definir. Pero la situación es complicada porque en todos los nichos tiene grandes ocupantes. En efecto, ciertamente como toda campaña electoral, digamos, no hay ningún jugador que sea cojo o tuerto. O sea, todos juegan, todos tienen un rol y uno tiene que ser consciente de eso. O sea, no hay candidato chico. Y la mejor prueba de esto es el propio Julio Guzmán, que en algún momento, ¿no?, se considera, pues, entre los inexistentes, ¿no? Y vemos como algunos de ellos, ¿no?, empiezan a despuntar, y yo creo que sería saludable que estos candidatos crezcan más, ¿no?, y que esa sea la discusión. Pero lo que sí estamos seguros es que nuestra campaña la estamos haciendo con mucha seriedad, profesionalismo. ¿Aceptaría debates o ya está ensoberbecido por las cifras y ya no quiere aceptar debates? De ninguna manera. Julio Guzmán ha estado presto a ir a cualquier medio de comunicación, a someterse, por ejemplo, al escrutinio de la prensa, que es, digamos, el principal inquisidor, y está bien, y no tiene ningún problema con ir Estaba distraído en esta entrevista en El Comercio, ¿no? ¿O la han editado con mala leche? Bueno, ciertamente a eso Yo invocaría a ver que El Comercio publique tal cual y transcribe tal cual todas las entrevistas que hace, ¿no? Ya, no solamente la de Julio Guzmán, dicho de paso. Lo que tú has dicho es algo muy importante, o sea, hay cierta mala leche, o sea, tú notas, más allá de que el candidato, digamos, debe estar preparado para ese escenario para también. Cualquier escenario, lo cierto es que en el diario El Comercio en particular, hay una cierta animosidad con nuestro candidato. Sí, que lo ha demostrado en varias oportunidades, ¿no? En editoriales, en una serie de aspectos como que no le gusta, ¿no? Y, o sea, pareciera que hubiese tomado partido por algún otro candidato, ¿no? Entonces, sí se nota esa animosidad, ¿no? Más allá de que en efecto puede haber algún error, alguna imprecisión que luego se corrige, ¿no? Y esta es la otra idea fundamental, ¿no? Creo que debemos acostumbrarnos a que un candidato a la presidencia no es un superhombre, no tiene que saberlo todo. O sea, por ejemplo, decirle, oye, ¿sabes cuál es la cifra en tal distrito? Oye, ¿qué es eso? O sea, tú eso no le preguntas a un estadista. O sea, esto no es un examen de cuál es tu conocimiento de cifras así, ¿no? Bueno, sí, pero tendría que estar preparado para Entonces, una entrevista quisquillosa eventualmente también. Puede ser. Lo que es importante es cuál es tu visión de país, cuál es tu propuesta. Si tu propuesta, digamos, es integral, articulada, o es solamente una lista de lavandería de cosas que se te ocurren y sueltas, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que en Todos por el Perú tenemos una propuesta articulada que tiene todo un horizonte, que pone en centro al ser humano como el objeto de la acción pública, que tiene un sustento filosófico que gran parte está en Amartya Sen, que nadie va a decir que es de derecha, por cierto, ¿no? Y que en ese contexto tiene una visión de cuál debe ser un rol del Estado. Discutamos sobre eso, discutamos sobre esas propuestas, ¿no? Y si ahí nos ganan, bueno, nos ganarán. Pero creo que es el debate al que hay que entrar. Y hay que ver si los candidatos del establishment de verdad están proponiendo algo distinto respecto a el piloto automático, respecto al chorreo, que son políticas que hemos tenido durante las últimas décadas, que han cumplido su rol, su etapa. Cumplieron en sacarnos de la crisis en la que nos dejó Alan García, pero que ciertamente ya tienen un gran limitante, porque no transforman el crecimiento económico en desarrollo, y han hecho que se desaprovechen valiosos años de crecimiento, de bonanza, en sentar las bases de un desarrollo más firme. Y eso ha sido... Hay varias preguntas más, bueno, el tiempo nos ha ganado, hay varias preguntas que me piden los oyentes, pero que en verdad tendría que preguntárselas al propio Julio Guzmán, ¿no? El tema de Israel, el tema del movimiento del socialismo en Cajamarca, en fin. Va a haber ocasión, así que va a haber ocasión de conversar con él varias veces más. Yo te agradezco, Carlomagno, por tu presencia aquí en Radio Exitosa.